Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente. Hoy tenemos un episodio cargado de emoción y una historia que nos toca el corazón. Vamos a sumergirnos en la confesión impactante de Serkan Ayolu, quien revela cómo superó obstáculos inimaginables por amor. Si han leído bien, por amor. Esta es una historia que nos recuerda el poder de ese sentimiento tan universal y a veces tan desafiante. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den clic al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Estamos creando contenido increíble cada semana y su apoyo es fundamental. La vida de un artista, y más aún de una figura pública como Serkan Ayolu, a menudo parece estar bajo los reflectores, llena de glamour y éxitos. Pero detrás de cada aplauso y cada sonrisa pública, hay batallas personales, momentos de duda y, por supuesto, historias de superación. Y la de Serkan es una de esas que nos demuestran que el amor, en su forma más pura y decidida, puede ser el motor que nos impulse a cruzar cualquier barrera. Hoy vamos a desglosar los detalles de esta confesión, explorando las dificultades que enfrentó, los miedos que tuvo que confrontar y, sobre todo, cómo ese sentimiento profundo lo guió hasta la victoria. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque vamos a hablar de resiliencia, de sacrificio y de ese amor incondicional que lo cambió todo. Serkan Ayolu, conocido por su carisma y sus interpretaciones memorables, ha abierto su corazón en una entrevista reciente, compartiendo una faceta de su vida que pocos conocían. La confesión que ha sacudido a sus seguidores, y que ha dado pie a este vídeo, gira en torno a un periodo de su vida particularmente difícil, un momento en el que las adversidades parecían querer eclipsar sus sueños y su felicidad. Pero lo más fascinante de todo es que, según sus propias palabras, fue el amor lo que le dio la fuerza para no rendirse. Él mismo lo dice con total convicción: superé todo por amor. Pero, ¿qué tipo de obstáculos estamos hablando? ¿De qué amor se trata? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Serkan no ha sido explícito sobre cada detalle específico de estas dificultades, y es comprensible que algunos aspectos de su vida privada sean delicados. Sin embargo, a través de sus declaraciones, podemos inferir que hablamos de situaciones que requirieron una fortaleza interior considerable. Podrían haber sido presiones profesionales, desafíos personales, o incluso circunstancias familiares que pusieron a prueba su temple. Lo crucial es la perspectiva que él le da a todo esto. No se trata de una víctima, sino de un guerrero que, impulsado por un sentimiento poderoso, encontró el camino para salir adelante. Cuando hablamos de amor en este contexto, es natural que muchos piensen en su relación sentimental. Y sí, es muy probable que su pareja, la también talentosa Özge Gurugulu, haya jugado un papel fundamental en este proceso. Las relaciones sólidas son pilares en momentos de crisis, y la conexión que Serkan y Özge comparten es palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. El apoyo mutuo, la comprensión y el amor incondicional son, sin duda, elementos que fortalecen a cualquier persona frente a la adversidad. Imaginen a Serkan enfrentando momentos de duda o desánimo, y tener a su lado a alguien que cree en él, que lo impulsa a seguir adelante, que le recuerda por qué lucha. Esa es una fuerza que no se puede subestimar. Pero el amor no se limita solo a la pareja romántica. También puede manifestarse en el amor por su familia, por sus amigos, por su carrera, e incluso por sí mismo. Podría ser ese amor por la vida, esa pasión por su arte, que lo mantuvo enfocado y determinado. A veces los momentos más difíciles nos obligan a mirarnos al espejo y a encontrar esa chispa interna que nos recuerda nuestro propósito. El amor propio, esa aceptación y valoración de uno mismo, es también una fuente inagotable de fortaleza. Si Serkan se amaba lo suficiente como para valorar su bienestar y su futuro, eso también habría sido un motor poderoso para superar cualquier obstáculo. La confesión de Serkan no es solo una anécdota personal, sino un reflejo de la condición humana. Todos, en algún momento de nuestras vidas, nos enfrentamos a situaciones que parecen insuperables. La diferencia radica en cómo elegimos reaccionar ante ellas. La historia de Serkan nos ofrece una lección valiosa, que el amor, en sus diversas formas, puede ser la luz que nos guía en la oscuridad. Nos enseña que incluso cuando todo parece perdido, hay una fuerza dentro de nosotros, alimentada por el afecto, que puede ayudarnos a levantarnos y a continuar. Pensemos en los momentos en que Serkan tuvo que tomar decisiones difíciles, en las noches de insomnio, en los miedos que seguramente lo acecharon. Tal vez tuvo que sacrificar algo importante, quizás tuvo que poner distancia.
de personas o situaciones que no le hacían bien, todo en nombre de ese amor que lo impulsaba. Su confesión nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Qué obstáculos hemos enfrentado? ¿Qué amores nos han sostenido? ¿Hemos sido capaces de superar esas dificultades con la misma determinación? Es importante destacar que la valentía de Serkan al compartir esto no es solo un acto de apertura, sino también un acto de inspiración. Al poner al descubierto sus vulnerabilidades, nos demuestra que está bien no ser siempre fuerte, que es normal sentir miedo, y que lo verdaderamente importante es la capacidad de seguir adelante a pesar de todo. Su historia es un recordatorio de que detrás de las cámaras, detrás de las redes sociales, hay seres humanos con sus propias luchas y sus propias victorias. Además de la influencia de su pareja y su entorno, el propio Serkan debió haber tenido una profunda conexión con aquello por lo que luchaba. Si su pasión por la actuación es lo que lo mueve, entonces el amor por su oficio, por el arte de contar historias, pudo haber sido un factor determinante. El deseo de seguir creciendo, de seguir evolucionando como artista, de ofrecer su talento al público, es también un tipo de amor que impulsa a la acción y a la perseverancia. Cuando amamos lo que hacemos, encontramos la energía para superar los momentos difíciles y para perseguir nuestros sueños con fervor. La confesión de Serkan Ayolu, superé todo por amor, es mucho más que una frase llamativa. Es una declaración de principios, una afirmación de la resiliencia humana y un homenaje al poder transformador de los afectos. Nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y a reconocer las fuerzas que nos han ayudado a superar nuestros propios desafíos. Nos anima a valorar las relaciones que nos sustentan y a encontrar ese amor, ya sea romántico o familiar, de amistad o por uno mismo, que nos dé la fuerza para seguir adelante sin importar cuán difícil sea el camino. Su historia nos enseña que a pesar de las sombras, siempre hay una luz que nos espera, y esa luz, a menudo, es el amor. En resumen, hoy hemos explorado la conmovedora confesión de Serkan Ayolu, quien reveló cómo el amor fue su principal motor para superar adversidades significativas en su vida. Hemos reflexionado sobre las distintas formas en que el amor puede manifestarse, desde el apoyo de una pareja hasta la pasión por una carrera, y cómo estas fuerzas nos ayudan a enfrentar los desafíos. La historia de Serkan nos inspira a ser resilientes, a valorar las conexiones humanas y a nunca subestimar el poder del amor en todas sus facetas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan. ¿Qué significa el amor para ustedes? ¿Han experimentado situaciones en las que el amor les ha ayudado a superar obstáculos? Déjenme sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Leo todos y cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció inspirador y les sacó una sonrisa o una lágrima, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda a crecer. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan conocer esta increíble historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.